Ya quedó, doctor, adelante. Gracias, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a esperar un poquito, unos segundos para que entren todos los asistentes. Agradecerles a todos nuevamente su asistencia. Bueno, comenzamos. Estamos unos 5 minutitos después de la hora de convocatoria. Me permito presentar, soy el doctor Sergio Sánchez Ordóñez, responsable estatal del programa de dengue de aquí de Sonora. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Secretaría de Salud, a nombre de la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades. Agradecemos su compañía, su asistencia. Agradecemos también a RedTalks que nos haya permitido, que nos brinde la oportunidad de utilizar su plataforma Zoom para llevar a cabo esta serie de simposios. Agradecemos también al doctor Jesús del Carmen Madrigal Anaya, que nos va a impartir el tema de hoy, que se llama Complicaciones en las intoxicaciones causadas por animales ponzoñosos, que después de una semana regresamos con esta penúltima sesión. Agradecemos también a Adrián Villegas de Silanes la convocatoria, el diseño de la capacitación y el apoyo logístico que nos ha brindado. En cada sesión hemos visto cuál es el proceder adecuado de los casos de intoxicación por picadura de alacrán, mordeduras de serpientes y mordedura de arañas. Hemos visto que las cosas no suceden tal como lo indican las presentaciones, como lo indica el manual, y hay muchas variables que no suceden y nos pueden complicar el proceso. Es por eso que revisamos el tema el día de hoy. El mal manejo de las complicaciones no solo puede causar una prolongación innecesaria del sufrimiento a veces de los pacientes, sino también de la calidad de vida, incluso llegar a un desenlace funesto. Aquí en el estado de Sonora, la semana 24 del presente año, se han registrado en el SUIBE 774 casos de intoxicación por animales de ponzoñas, exceptuando alacranismo, que hasta la semana 24 había presentado 1,689 casos registrados en el CINAVE. Hay complicaciones que hemos documentado. Por ejemplo, hemos visto que en el axocelismo hay infecciones de piel, insuficiencia renal, fascitis, algunas otras complicaciones que presentan las intoxicaciones por alacrán, como insuficiencias cardíacas, infartos, arritmias, complicaciones cardíacas. Pues por eso que tomamos el tema con el doctor Madrigal. Recordarles que llenen el formulario del registro para poder emitir la constancia al final de todas las presentaciones, la cual tendrá valor curricular y cuando se hayan cumplido al menos 8 horas de asistencia en dicho formato. También queremos pedirles que se realice la evaluación previa a la charla, que está disponible en el enlace que se compartirá en el chat. Y sin más, le cedemos el uso del micrófono al doctor Jesús del Carmen Madrigal. Él es médico por la Universidad Autónoma de Chiapas, es especialista en urgencias médico-quirúrgicas por el Instituto Politécnico Nacional, es diplomado en toxicología clínica por el Hospital Juárez de México, tiene una alta especialidad en toxicología clínica por el mismo hospital. Actualmente es jefe de servicio del Centro de Información y Asistencia Tecnológica, Toxicológica, y es jefe del servicio de urgencias del hospital en intoxicaciones y envenenamientos y conferencista de las Fuerzas Especiales del Laboratorio Silanes. Agradecemos, doctor, bienvenido y cedemos el uso del micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que el gusto es mío estar aquí con ustedes y venir a platicar un poco acerca de lo que es este tema. Yo creo que enfoca o engloba todo lo que se ha revisado en animales de ponzoña, considerando lo que son específicamente las complicaciones, algunos de los retos importantes que de repente tenemos en la atención del paciente con envenenamiento son las complicaciones, ¿no? Que el paciente mordido por un bótrops presenta coagulopatía o el paciente está desarrollando una arritmia por picadura de alacrán o presenta lesión renal aguda asociada a mordedura del Latrodectus o algunas otras complicaciones autónomas por esos animales de ponzoña o sospechan de a lo mejor de un loxocelismo sistémico que ha presentado coagulación intravascular diseminada. ¿Cuáles son las alternativas a considerar? Y de cosas excepcionales, ¿no? Por ejemplo, mordedura por coralillo,
pues en teoría el Pacífico es, las zonas tropicales, sería el Pacífico y la zona del Golfo, puedan llegar a tener mayor incidencia de lo que sería mordedura de coralillo. No sé si allá por Sonora exista este registro. En alguna ocasión me habían hecho comentarios de que pues no era tan frecuente, pero sí habían existido algunos casos de mordedura de coralillo. Entonces, las manifestaciones que pudieran llegar a presentarse por esto, ¿no? Bien. Bien, vamos a hablar pues técnicamente de lo que es la terapia soporte. Muchas de las cosas que a veces ocurren en lo que es el manejo del paciente con envenenamiento es la falta de terapia antidotal en cantidad suficiente. Es decir, llega una mordedura de algún vipérido y solo tiene 3 viales, ¿no? Y es un envenenamiento grado 2 con evidencia de rhabdomyolysis o riesgo de lesión renal. ¿Qué opciones tenemos con ese paciente? O se está chocando, ¿no? Está hipotensándose. El paciente llega por picadura de alacrán y es uno de los alacranes, a lo mejor, un centuroide que me está generando sintomatología cardiovascular y está inestabilizando al paciente. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que pudieran suscitarse? Y bien, lo que bien mencionaba la maestra Escalante es sobre la omisión de soporte vital básico, es la principal causa de muerte en el paciente intoxicado. Aquí está la maestra Patricia Escalante. Ella marcaba uno de los principios importantes. Esta frase no sale de una condición de un envenenamiento por animal de ponzoña. Ella nos comenta, extendiendo un poquito más esta historia donde sale esta frase, junto con su maestro, el doctor Miguel Ángel Montoya. Ella comenta tener un paciente intoxicado por Chenopodium, que es el epazote, por concentrado de epazote. Y esa niña había llegado con una falla orgánica múltiple. Entonces, la única situación que se tenía ahí para dar un tratamiento, porque no había tratamiento antidotal, era la terapia soporte. Y pues bueno, ella reforzaba que si no olvidamos este principio, los pacientes pueden llegar a tener mejores resultados. Y bueno, traspolando en envenenamientos de animales de ponzoña, la terapia soporte multisistémica siempre debe estar en mente para lo que es la resolución de, ya sea de cosas muy agudas o complicaciones que se van suscitando durante la historia natural de la enfermedad o del envenenamiento. Las evidencias para lo que es la terapia soporte queda muy bajo, los niveles de recomendación podríamos dejarlo en un nivel clase 2 y recomendación quizá entre B y D, dependiendo. Es ahí donde a lo mejor la opinión de un experto podría valer mucho. Y ahí donde los invito a ustedes para que formen o bajen ustedes esta aplicación. Yo creo que ya se las mencionaron. Del lado izquierdo, en la parte superior, dice Retox. Esta aplicación la pueden bajar ustedes a su celular y tener entender un poquito acerca de lo que es los envenenamientos, algunos tipos de serpiente, las características de estas serpientes, así también las manifestaciones, y algo que pudiera a veces ser extraordinario es si yo estoy de la región del norte, qué centros o qué unidades hospitalarias en mi estado pudieran llegar a tener la terapia antidotal, y esto por reportes de la Retox. Es algo que se actualiza mes con mes, creo que sí es mes con mes, porque siempre me andan preguntando ahí los de Silanes y la red toxicológica sobre la cantidad de antídotos que tenemos nosotros aquí en Hospital Juárez. Y esto es con la finalidad de que pues se tenga la información veraz y actualizada del alcance que nosotros tenemos como centro toxicológico. Y así ustedes también saber a qué hospital pudieran llegar. En la fase de atención de los pacientes en intoxicaciones y en envenenamiento, de acuerdo a la literatura Escalante, se mencionan tres fases, que es la fase emergente, en donde sacar a la persona del sitio de la exposición del envenenamiento o la intoxicación es de vital importancia. Siempre teniendo en cuenta que el personal prehospitalario puede ser víctima de una situación, de un accidente por picadura o mordedura de animal de ponzoña. Después viene la fase de apoyo vital avanzado, que estas son de minutos a horas de la atención que se puede dar en una condición de traslado inmediato a un hospital, que eso en el hospital pudiera estar encaminado a mantener las funciones vitales, proteger la vía aérea, una ventilación adecuada, mantener soporte hemodinámico. Y después viene lo que sería
la descontaminación y la detoxificación. Aquí ya hablamos de terapia antidotal, ponemos un ejemplo, que es el antídoto, el faboterápico antibimin, que es una terapia específica antivipéridos, que los principales acá serían, ya saben ustedes, el crótalos, el botrops y el anquistrodón. Bien, pero vamos a reforzar algunos aspectos de lo que es el manejo soporte. Y no solo, sabemos que la terapia antidotal, mientras más pronto, mejores resultados vamos a tener con los pacientes. Pero, ¿qué hay si el paciente llegara a tener una complicación? Oiga, doctor, está presentando un estatus epiléptico, está presentando una situación de lesión renal o está haciendo falla orgánica múltiple, ¿no? Esas cosas o esas consideraciones, ¿de verdad tienen sustento? Es algo de lo que vamos a practicar en esta sesión. El abordaje diagnóstico terapéutico, aquí habitualmente en envenenamientos siempre nos hacen referencia a qué animal fue, a veces le toman fotos, a veces lo matan y lo traen, nos los traen vivos y aquí los tenemos de mascota, ¿no? Y bueno, en ese caso no hay ningún problema, pero el reto podría ser en algunos pacientes que excepcionalmente no tenemos cuál podría ser el animal de ponzoña. Algunos casos que podría yo hacer de referencia, a lo mejor un niño de 9 meses, un lactante menor de 9 meses que presenta de manera súbita contracturas, dolor, se pone muy agitado, con hipersalivación, broncoespasmo, taquicárdico, diaforético, y no se reconozca el animal de ponzoña. Perdón, uno podría ser. Entonces, en lo que respecta a esta situación, tendremos que definir cuál sería la mejor alternativa. La mejor alternativa terapéutica diagnóstica de acuerdo a algunos años. Permítame 30 segundos. Bueno, bien, perfecto. Continuando con esto, las estrategias diagnósticas terapéuticas siempre van de la mano y el abordaje del soporte ABC siempre será crucial. Quizá no todos de repente empezamos ABCs, vía aérea, ventilación y circulación, no, pero es recordar que hay un orden de importancia en la atención de los pacientes con intoxicaciones y envenenamientos. Y ese orden de importancia tendrá que ser definido por cada uno de ustedes. ¿Cuál es la prioridad en esos pacientes, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, saliéndonos un poco de envenenamiento, es una intoxicación por acetaminofén. Generalmente no piensas en vía aérea permeable, pero sí, basada en un contexto de ABC, hablamos de una sistematización en la atención. Es decir, mi prioridad es medidas de descontaminación quizá y después una estrategia antidotal. Incluso a veces terapia soporte avanzada, ¿no? Mars, Prometeos o trasplante hepático, dependiendo de qué situación se vaya presentando, ¿no? Esto es lo que definimos como un ABC. Bien, en el abordaje del paciente intoxicado tendremos que definir, le picó un alacrán, entonces pienso en disautonomía principalmente. La descarga autonómica pudiera ser muy acentuada y generarme muchos problemas. Pero si pienso, por ejemplo, una mordedura de un vipérido, entonces voy a pensar en el efecto más citotóxico. Así también en la mordedura de una loxoceles, ¿no? Esa mordedura de loxoceles te puede dar complicaciones tanto locales como sistémicas. Bien. Y de ahí basarnos en el contexto de la evaluación de cabeza a pies, tratando de definir una disfunción orgánica. Mi prioridad será reconocer si el paciente está con actividad convulsiva, en estupor y coma, entonces debemos de enfocarnos en el soporte neurológico. Si hay compromiso respiratorio, tendremos que mantener una ventilación. Si hay falla cardiovascular, edema agudo, pulmonar, falla del ventrículo izquierdo, hipotensión, todo eso tendremos que tomar decisiones en este punto, ¿no? Disfunción hepática y gastrointestinal, generalmente no lo vemos de manera inmediata, lo vemos al paso de días, en donde o horas. En el caso de un hilio se puede presentar por la picadura de alacrán. El paciente presenta dolor abdominal y distensión abdominal. Esto es un ejemplo. En disfunción hepática generalmente lo vemos en etapas tardías en algunos tipos de envenenamiento. El más importante podría destacar el ofidismo en una falla orgánica múltiple,
se suma a esta falla hepática. Así también pudiéramos llegar a tener cierta disfunción en nuestros tipos de envenenamiento. Bien. En disfunción renal, oligoanuria, hiperazoemia y edema. Y esto pudiera estar asociada de manera directa o indirecta asociada al veneno, la presencia del veneno dentro del organismo. En el hematológico destaca la plaquetopenia y la coagulopatía, poniendo a consideración acá lo que sería el ofidismo, en donde es muy destacado este punto. Bien. Y vemos aquí los criterios de los datos de hipoperfusión, o hiperlactatemia, palidez, cianosis, diaforesis, extremidades frías. Esto evidentemente nos obligará a tomar decisiones puntuales a mantener el soporte de la perfusión sistémica. Cuando nosotros definimos alacranismo, hablamos de un síndrome. Alacranismo es un síndrome, ofidismo es un síndrome, latrodectismo es un síndrome clínico asociado a un envenenamiento, ¿no? En este caso, en alacranismo, este síndrome de envenenamiento se asocia a la picadura de escorpiones o alacranes, como decimos nosotros en nuestro país. Y secundaria a la inoculación me va a dar un cuadro clínico variable, ¿no? El espectro clínico es muy amplio, de manifestaciones como dolor en el sitio de la picadura hasta condiciones graves como edema agudo pulmonar, arritmias cardíacas, disfunción orgánica, y el paciente puede fallecer si tiene factores de riesgo y el envenenamiento fue grave dependiendo de la especie. Bien, en el acranismo sabemos que el veneno, las escorpamidas pueden llegar a tener pesos moleculares. Generalmente hablamos de un peso molecular intermedio. Recuerden que en términos generales los pesos moleculares definen si es de bajo, moderado o de alto peso. Si es menos de 5 kilodalton es bajo, si es de 5 a 50 peso intermedio, y arriba de 50 kilodalton será de alto peso molecular. Bien, generalmente todas las escorpaminas que me generan manifestaciones autonómicas caen en un peso intermedio, que sería entre 5 y 50, 30, 35 aproximadamente, ¿no? A diferencia de una latrodectus, que el peso molecular es hasta de 120 kilodaltos. Eso podría ser una de las determinantes importantes para limitar en cierta forma la actividad autonómica, que pudiera ser más agresiva en el alacranismo más que en el latrodectismo. Incluso que por redistribución se necesitara más dosis antidotal, a pesar que sea muy buena lo que sería el alacramín, puede ser buena, necesitaríamos a lo mejor reclasificar al paciente dependiendo de la evolución que pudiera llegar a tener. La susceptibilidad, si es paciente pediátrico, si tiene comorbilidades, entre otras cosas. Bien, el veneno no se clasifica basado en el peso, sino de la viscosidad, ¿no? Pero bueno, más o menos está ligado al peso molecular. La actividad generalmente es sobre los canales de sodio y de potasio, y aquí vemos el sistema nervioso simpático y parasimpático como puntos críticos en el proceso fisiopatológico de este envenenamiento. Este cuadro es muy característico y ejemplifica muy bien lo que es el envenenamiento, en donde los órganos críticos sería sería el sistema nervioso autónomo y la placa neuromuscular, y la actividad excesiva adrenérgica, colinérgica y la actividad excesiva neuromuscular. Aquí, como pueden ver, el paciente puede llegar a pasar de manifestaciones como hipertensión hasta una condición de depresión miocárdica. En la segunda fase de descompensación cardiovascular podemos llegar a tener hipotensión, disfunción cardíaca, disfunción del ventrículo izquierdo, edema agudo pulmonar, algunas arritmias y la muerte del paciente. Igual en la actividad colinérgica puede variar. ¿De qué depende? Pues bueno, conforme se vaya uniendo a los receptores va teniendo manifestaciones. Es difícil predecir esto. A veces el mismo veneno puede llegar a tener diferentes cambios en su composición y diferentes, es decir, diferentes afinidades a los receptores. Entonces es muy difícil. Y como pueden ver, se puede considerar aquí pues las manifestaciones como muy extensas, ¿no? En la actividad colinérgica excesiva, pero aquí considerar algunos puntos claves, como lo que es manifestaciones cardiovasculares, como efecto vasodilatador y la bradicardia, así también la presencia de broncoespasmo y broncorrea, que puede comprometer la ventilación principalmente. Y en la actividad neuromuscular, pues bueno, podemos ver que hay alteraciones que son parte de las manifestaciones, como las
las espasmos musculares, el dolor que pudiera llegar a tener, anormalidades visuales, incoordinación, puede llegar a tener incluso hasta parálisis el paciente debido al consumo de neurotransmisión a nivel de la placa neuromuscular, que obviamente cuando se controla el envenenamiento, estas manifestaciones mejoran, pero en el contexto de una emergencia pudiéramos llegar a tener compromiso por fallo de la musculatura ventilatoria. Aparte hay broncoespasmo y broncorrea que obliga a intubar al paciente y no necesariamente esperar el antídoto. Intubamos y vamos viendo el proceso evolutivo, ¿no? Como este niño, vamos a observar este video. Abre los ojos, hijo. ¿Ves borroso? ¿No ves bien? ¿Sí ves a tu mami? ¿Sí la ves? ¿Te falta el aire? ¿Sí? ¿No puedes respirar, hijo? Abre tus ojos, mi amor. Abre tus ojos, chiquito. Grandotes. Saca la lengua. A ver, hijo. Bien, como ustedes pueden ver, las manifestaciones son muy claras en lo que es este tipo de envenenamiento. Este paciente pues tiene la opción de llegar a una unidad en donde en el curso de 1 hora, quizá hora y media, pueda llegar a tener una dosis antidotal. En el caso de que no, este compromiso respiratorio puede acentuarse. Y es ahí donde las complicaciones pueden llegar a presentar. El paciente puede fallecer si nos olvidamos de intubar al paciente. Entonces, no nos podemos detener a que, es que el antídoto es todo insuficiente. No. En algún momento pudiéramos nosotros requerir lo que sería el apoyo del ABC, el apoyo de la ventilación. En cierta forma, nosotros vamos a tener que considerar acá estas estrategias que pueden salvar la vida al paciente. En algún punto, algunos compañeros de ahí de la Red Tox comentaban del uso de hasta más de 50 viales de alacramín porque un niño de 3 años seguía convulsionando. Pero el detalle acá es de que a lo mejor la dosis ya estaba bien, pero hacía falta la terapia de soporte del control de la actividad convulsiva, ¿no? Algunos comentan que sí se le administró más de 50, cercanos a 100 viales. Esto pues no significa que el antídoto pueda resolver el 100% de la situación, ¿eh? Incluso en los pacientes que pudieran llegar a presentar complicaciones como lesión renal, los pacientes pudieran requerir momentáneamente a lo mejor el manejo soporte de la función renal, hidratar al paciente y si se requiriera que la función renal decayera más hasta la terapia de sustitución con hemodiálisis. Bien, hablando un poquito acerca de lo que es la cardiotoxicidad, vemos acá la descarga de catecolaminas, cómo se va presentando, pero ¿qué es lo que hace la cadena, los péptidos de cadena intermedia que corresponden al veneno del alacrán? Pues bueno, van a generar un exceso un aumento de lo que sería el número la cantidad de esta neurotransmisión, favoreciendo lo que es el estímulo a través de los receptores, principalmente de sodio y potasio. Esto nos va a dar efectos a nivel cardiovascular, en los vasos sanguíneos y a nivel de músculo cardíaco, por la mayor excitabilidad. Aquí tenemos este caso en donde vemos una radiografía con la presencia de radiopacidades reticulares, incluso hay congestión pariliar, cefalización de flujo y algunas zonas ahí reticulares periféricas. Incluso no se delimita bien, dicen, el corazón se ve como debridado del lado derecho, ¿no? Del lado derecho del paciente. Esto nos habla de edema agudo pulmonar que está desarrollándose por la falla del ventrículo izquierdo. Vemos en la parte superior aquí una taquicardia atrial, vemos cambios en la onda P, frecuencias cardíacas elevadas, y vemos acá los cambios hacia lo que es una arritmia ventricular. Nos hablan, por ejemplo, de alteraciones en la movilidad del músculo cardíaco,
simulando algo que el autor se atreve a decir como un takotsubo atípico, es decir, acinesia basal, en donde el paciente da manifestaciones como alteraciones electrocardiográficas, generalmente nos va a dar alteraciones en el segmento ST y la onda T, alteraciones ecocardiográficas, elevación de las troponinas, la elevación del péptido natriúrico tipo B como un marcador de falla cardíaca y cierta disfunción de los músculos papilares caracterizado por ecocardiografía con una regurgitación mitral. Incluso requerir la terapia soporte manejo con inotrópicos como la dobutamina. Aquí vemos las dos fases de compromiso cardiovascular que se van presentando en un envenenamiento por escorpión. Y vemos aquí una fase vascular y una fase miocárdica. La fase vascular es la fase inicial en donde el paciente pudiera llegar a tener un efecto de vasoconstricción y aumento de lo que sería la actividad en frecuencia en cronotropismo del corazón. Esto te puede llevar a un fenómeno de poscarga incrementada del ventrículo izquierdo y del derecho. Evidentemente esto tendrá complicaciones a nivel de la circulación pulmonar. El paciente puede evolucionar a edema agudo pulmonar. Y después viene la fase de lo que sería la fase de falla cardíaca aguda, que es la segunda fase de la disfunción cardiovascular, ¿no? Aquí vemos esta imagen, vemos acá una cavidad dilatada, no se ve dinámica esta fase, no se ve dinámica esta imagen, pero aquí el artículo define como esta ecografía aplicada a 4 cámaras, como ustedes lo pueden ver, marca como una disfunción o una disminución de la actividad contráctil de las paredes de los ventrículos y una dilatación. Algo que se define como un miocardio aturdido, ¿no? Así, a ese grado pudiéramos llegar a tener. Y en este artículo habla de la terapia soporte que se tuvo que dar en un caso. Este caso es por el Mesobuctus talumus, que es el escorpión rojo de la India, en donde el paciente puede llegar a requerir hasta terapias tan avanzadas como el balón intraórtico de contrapulsación. Este balón intraórtico se ha usado mucho en choque cardiogénico, asociado a infarto. A ese grado se ha requerido la terapia soporte en caso de disfunción severa del ventrículo izquierdo asociada a envenenamiento por escorpión. Sabemos que este escorpión no está en nuestro país, pero aunque ustedes no lo crean, pudiéramos llegar a tener algún loco que pudiera tener animales exóticos, como de verdad que hemos tenido este tipo de pacientes que pueden llegar a tener animales exóticos ahí en la casa, ¿no? Hasta la suegra a veces quieren tenerla, ¿no? Sin gracia, pero bueno. Vemos acá entonces que la terapia a veces se consideró hasta 3 días en el paciente, en el uso de balón intraórtico de contrapulsación. Aquí vemos una lista en este cuadro vemos una lista de enfermedades o complicaciones que pudiera llegar a tener un paciente por picadura de alacrán. El paciente puede caer en psicosis, puede llegar a tener actividad convulsiva, estupor y coma. A mí me tocó ver en alguna ocasión en un hospital aquí en la Ciudad de México, en el Hospital General de Iztapalapa, un paciente que llegó con un brote psicótico, venía de la central de abastos, él estaba tranquilo cargando, incluso hizo la referencia que le había picado los alacranes y el médico que la recibe de manera inicial dice, pues ¿sabes qué? Yo creo que vienes pasadito, ¿no? De drogas o algo, ¿no? Y lo manejó como intoxicación aguda, pero por drogas de abuso. Y le dio otro manejo que ni al caso. El paciente ya se estaba deteriorando a nivel cardiovascular, empezó a hacer frecuencias cardíacas muy altas. Y bueno, al final ya nos enteramos de que él estuvo cargando algunos productos de frutas y verduras ahí en la central de abastos provenientes de Jalisco. Y pues por allá se encuentran algunos de los más peligrosos. A nivel cardiovascular vemos acá algunas complicaciones como edema agudo pulmonar, choque cardiogénico. A nivel renal podemos llegar a tener lesión renal aguda. A nivel neuromuscular, rhabdomyolysis y neuropatías sensitivas. A nivel gastrointestinal pudiéramos llegar a tener disfunción como ilia, también podemos llegar a tener pancreatitis. Si ustedes van a revisar en la literatura, pues no hay mucho que se defina por estos rumbos, pero sí para algunos casos de titius allá en Sudamérica se menciona que pudiera presentarse. No quiere decir que aquí no exista, ¿eh? Hemos tenido resultados anecdóticos de elevación de enzimas pancreáticas en una fase aguda, en una intervención no a tiempo de lo que es la terapia antidotal. La terapia antidotal podría tener todo esto, ¿no? Y algunas
que se menciona acá. Por ejemplo, esta lesión renal aguda y pancreatitis asociada a picadura de escorpión. Aquí vemos que habla de los que ya he mencionado, como el titius, uno de los más importantes en Sudamérica, así como para nosotros es el centuroide, para Sudamérica es el titius y para el mesobutus allá por el oriente, allá en India, y para el Hemiscorpius lepturus a nivel del centro, y existen otros, ¿no? Y en Australia tienen sus propios escorpiones y todo eso. Y vemos acá que este paciente desarrolla lesión renal y tenía esteatosis hepática leve. Electrocardiográficamente marcaba algunas alteraciones que simulaban un infarto anteroseptal, ¿no? Pero bueno, esto pudiera ser antiguo, ¿no? Este paciente desarrolla elevación de enzimas hepáticas, lipasa, milasa, leucocitosis, en fin. Entonces, se menciona acá que el manejo soporte fue crucial durante la fase aguda o en la fase de complicación aguda de este paciente con envenenamiento, ¿no? Hoy se le echa la culpa para una sustancia que se llama hipotensina. Esto descrito nuevamente les menciono para lo que es este tipo de escorpión. Esta hipotensina, tenemos aquí algunas características importantes, pero uno de los principales efectos es el aumento de la serotonina, y recuerden que puede activar lo que es el sistema calicreína, y ahí liberarse bradicimina, calidina, y pues también puede llegar a activar la tripsina. Y esto, de tripsinógeno a tripsina, ustedes ya saben que esto activará todo lo que sería la cascada fisiopatológica de una pancreatitis. Y vemos acá el Hemiscorpius. Este es otro que por la fosfolipasa que tiene, una enzima, puede llevarte a un efecto dermonecrótico. Esto se conoce perfectamente bien, ¿no? Se conoce como heminecrolicina. Y bueno, simula incluso a otros tipos de dermonecrosis, ¿no? Como el oxocelismo. Aquí tenemos este tipo de antivenenos, ¿no? El antiveneno se encuentra allá en Medio Oriente. Ahí es donde se encuentra esta criaturita de Dios. Y de aquí vemos que en esta revisión sistemática, regresándonos ya a lo que son los de nuestras especies regionales, esta revisión sistemática está muy interesante porque nos habla, por ejemplo, de algunas intervenciones que pueden ser útiles en el manejo del paciente con alacranismo, y no necesariamente terminar en una intervención como la administración de viales o de flavoterápicos. Aquí lo dividimos en 4 grados. Recuerden, el grado 1 solo me dará manifestaciones locales. Después viene la disautonomía, pero la disautonomía sin falla orgánica, sin disfunción. Aquí vemos en un grado 2 puede llegar a tener hipertensión, algo de agitación, ansiedad. Y después viene el grado 3, que ya hay disfunción del órgano crítico, como sería edema agudo pulmonar, falla cardíaca, choque cardiogénico, arritmias, actividad neuromuscular aumentada. Y por último, las complicaciones agudas, que ya incluirían el impacto hacia lo que son otros órganos y sistemas. Bien. Todo esto se podría resolver con dosis adecuadas y en el momento correcto de alacramin, ¿no? Que es el antídoto que nosotros manejamos, el único que se encuentra en nuestro país y el mejor. Bien. Una de las cosas que siempre nos preguntan, ¿los esteroides sirven, doctor? Es que pues es así como un protocolo, ¿no? En alguna ocasión me tocó platicar con médicos allá en Guerrero, y pues ustedes saben que Guerrero es está entre los 3 estados que más reporta alacranismo, junto con Jalisco y Michoacán. Y bueno, en esa ocasión, pues, me comentaban los médicos, ¿no? Me preguntaron así malintencionado que, pues bueno, entonces, doctor, ¿usted no manejaría esteroides? Les dije, no, porque pues el proceso fisiopatológico crítico no está ligado a una respuesta inflamatoria, está ligado a una actividad autonómica excesiva. Y entonces ellos me decían, me hicieron una pregunta muy, muy cruel, porque me dijeron, ¿cuántos alacranismos ve usted en un año, no? Y entonces empecé a contar con todas mis ganas y terminé contando como 7, 8 en un año, ¿no? Y ellos empezaron a reír porque pues al final ellos decían que miraban, ven, en una jornada ven 5, dice, en épocas de calor. Entonces, que ellos estaban acostumbrados a manejar esteroides y les iba muy bien a los pacientes. Y pues bueno,
pueden poner lo que quieran, ¿no? Y al final dije, pues pongan lo que quieran, pero si tienen un paciente grave no va a salir con esteroide. ¿A qué punto quiero llegar acá en esto? ¿No? Se hicieron algunos estudios en un estudio traspolado en lo que es, creo que es en Túnez con 600 pacientes, en donde este envenenamiento allá en esa nación, allá en África, tiene un comportamiento también de descarga autonómica, el envenenamiento por este escorpión. Se hizo una comparativa si servían los esteroides o no, de acuerdo a como se está viendo acá, en estos pacientes, y en realidad no hubo una diferencia significativa en la estancia intrahospitalaria, en las complicaciones, ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿eso a qué conclusión llega? De que pues le va igual ponerle o no ponerle esteroide, ¿no? Y hoy la evidencia tiene que estar bien clara y precisa. No puedo considerar este manejo al final de cuentas, ¿no? Que es lo que sí ya vimos previamente. El uso de analgesia sí nos puede ayudar mucho en este tipo de pacientes, ¿no? Si el paciente se empieza a poner agitado, utilizar, si se pone muy agitada, modular esa agitación lo que se pueda con benzodiazepinas, ¿no? E incluso si hubiera compromiso respiratorio, llegar a tratar de manejar, ¿no? Lo que es la complicación que se vaya suscitando. Pero la hidrocortisona no tiene un papel, fisiopatológicamente no está en ningún punto de la enfermedad que dijéramos, bueno, este es el proceso, la cascada fisiopatológica en este tipo de envenenamientos. Aquí vemos lo que son las complicaciones asociadas al latrodectismo. El latrodectismo pues, es un síndrome de envenenamiento caracterizado por una lesión cutánea sistémica secundaria a la mordedura de la araña de género Latrodectus, ¿no? Recuerden, el espectro clínico también puede variar mucho, desde manifestaciones locales, y las más importantes es el dolor en el sitio de la mordedura y dolor en la extremidad, las contracturas musculares, hasta complicaciones autonómicas, ¿no? Que pudiera llegar a tener este paciente. Bien, la causante de la toxina causante de este envenenamiento es la alfa-latotoxina, con receptores presinápticos, neuroxina 1-alfa y la atrofilina, y vemos que va a aumentar la concentración de la neurotransmisión ahora sí, en los órganos diana autonómicos, simpático, parasimpático y placa neuromuscular. Y bueno, la actividad colinérgica excesiva, la actividad noradrenérgica excesiva te llevan a la gama de manifestaciones que ustedes están viendo acá. En la placa neuromuscular, a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio. Y otras manifestaciones digestivas y respiratorias, ¿no? Y todo esto, pues bueno, te puede llevar a una complicación, claro que sí, en pacientes, a pesar que anecdóticamente no hay tanto reporte de mortalidad. Y esto es por la llegada de la terapia antidotal, como sea, han tenido resultados favorables, ¿no? El contexto de la cascada fisiopatológica en escorpión y en alacrán, perdón, en escorpión y en Latrodectus, engloba lo que es la tormenta autonómica, esta actividad excesiva noradrenérgica, colinérgica, a nivel de sistema nervioso autónomo y la placa neuromuscular. Bien, algunos ejemplos de complicaciones aquí tenemos, ¿no? Una miocarditis reversible asociada a mordedura de esta viuda negra, ¿no? Como vemos acá, este electrocardiograma nos muestra alteraciones en el segmento ST y la onda T, con depresión de segmento ST y ondas T negativas, simétricas, difusas, ¿no? Aquí la única que no está alterada es ABR y B1 más o menos. Ya de ahí engloba pues prácticamente todas. Y bueno, tenemos otro caso aquí del latrodectismo, una falla renal aguda secundario al latrodectismo, ¿no? Un masculino de 59 años. Aquí vemos esta tabla de seguimiento de niveles de algunos elementos para evaluar la función renal, que tenemos el BUN y la creatinina, y vemos acá 0 horas, 8 horas, hasta el día 6, en donde hay una recuperación de la función renal. Y queda a la normalidad, pues bueno, la normalidad considerándolo como 1, queda después del 6º día. Y esto está ligado a lo que es una necrosis tubular aguda. Una de las cosas que hoy se sabe es que en algunos modelos experimentales ahora sí en laboratorios, ha demostrado no solo que el veneno puede llegar a tener un daño directo hacia lo que es las células epiteliales tubulares de la nefrona, sino también hoy se sabe que algunos otros órganos como el hígado puede llegar a tener cierta actividad, una respuesta inflamatoria del órgano. Algunos modelos ya han demostrado por biopsias de seguimiento en estos modelos animales que pudiera llegar a presentar alteraciones o cambios
en lo que serían los niveles séricos en la función renal, como sería principalmente las transaminasas y otros marcadores de hepatotoxicidad. Bien, otro caso que estamos viendo acá es un síndrome nefrótico asociado a nefritis de cambios, nefropatía de cambios mínimos, esto posiblemente por daño en los podocitos y también una interacción ahí patológica del veneno hacia lo que es las células endoteliales del glomérulo. Este paciente, como ustedes ven, es un hombre de 18 años, por mordedura del atrodectus, y vemos la recuperación en 7 días. Un caso atípico del síndrome de Horner, recuerden que como tiene, este veneno tiene unión a los receptores simpáticos y parasimpáticos, recuerden que el control autonómico en lo que sería los movimientos palpebrales o las pupilas en el sistema nervioso simpático radica en la actividad del ganglio cervical superior que forma parte del sistema toracolumbar del sistema nervioso simpático. ¿Qué encontramos ahí? Pues bueno, al ser bloqueado por esta neurotoxina me lleva a tosis palpebral, miosis y anidrosis facial. En este caso, al estar dañado el ganglio cervical superior por el veneno, pero eso es una disfunción, no tanto un daño estructural, es más bien una disfunción por la unión de este veneno hacia lo que sería la neurona del ganglio cervical superior del sistema nervioso simpático. ¿A qué nos llevó? Pues a estas manifestaciones, que en la recuperación ocurrió entre el día 7 y el día 10. Bien. Síndrome compartimental, este artículo es norteamericano, pero algunos reportes también en Sudamérica, en Perú, nos marca que han tenido casos anecdóticos de un síndrome compartimental asociado al atrodestismo. Esto pues está ligado a la actividad neuromuscular incrementada. Ese espasmo muscular te puede llevar a daño muscular, a edema del músculo, a la rotura de lo que es las fibras musculares y a la rhabdomyolysis, pero también a un incremento de la presión del compartimento. Vamos a ver este video. Saca tu lengua. Saca la lengua. Tranquilo, que te van a poner medicamentos. Bien, como ustedes pueden ver, tiene manifestaciones autonómicas intensas, ¿no? Una de las características es la contractura que tiene el cuello, ¿no? Como una distonía, dándonos casi la apariencia de que está evolucionando un opistótonos. Tenía mucha salivación, la diaforesis aquí se nota bien en esta imagen, ¿no? Bien, en esta revisión sistemática se hacen algunas consideraciones en cuanto a lo que es el beneficio de lo que es la terapia soporte versus fagoterapia. Las clasificamos en grado de envenenamiento de acuerdo a la profundidad del daño sistémico que tenga o la disfunción que pudiera tener o el daño órgano crítico, ¿no? Que en el grado 3 o el atrodestismo severo vamos a tener pues las mayores complicaciones en agudo. Se hizo esta revisión sistemática tratando de definir qué tan bueno es el uso de benzodiazepinas, relajantes musculares, gluconato de calcio, el uso de prazosin, vasodilatadores, terapia soporte multisistémica, y pues bueno, ¿hay beneficio o no de utilizarlo? Pues bueno, como es una revisión sistemática, buscan toda la literatura en el mundo, tratando de definir si una intervención es correcta, es adecuada, y le da beneficio a la evolución de la enfermedad o le da un buen pronóstico. En este caso, por ejemplo, sabemos que el paciente desarrolla mucha actividad neuromuscular, va a generar espasmos, va a generar contracturas y esto te puede llevar a un daño en lo que sería el sistema neuromuscular, incluso generándome un riesgo de lo que sería, este riesgo de lo que sería rhabdomyolysis principalmente, pero también síndrome compartimental. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si no tuviéramos esta terapia antidotal? Utilizar algunas sustancias. Y esto es lo que busca, ¿no? ¿Qué miorrelajante pudiera ser? ¿Me sirve el gluconato de calcio? ¿Me sirve lo que serían las benzodiazepinas? Y en esta revisión sistemática menciona que las benzodiazepinas fueron superior
a lo que son los relajantes musculares. Es más, casi no consideran los relajantes musculares como una alternativa. Y el gluconato de calcio, pues, con resultados engañosos, porque eso te puede llevar a complicaciones principalmente cardiovasculares. Entonces dejan como una recomendación las benzodiazepinas. ¿Qué pasa si el paciente llega con hipertensión? ¿Qué hemos tenido? En alguna ocasión nos trasladan del Hospital General de Texcoco, de parte del ISSSTE del Estado de México. Nos traslada un paciente que tenía el antecedente de hipertensión arterial. Estaba con 220 sistólica y 100 de diastólica, 220 sobre 100. Evidentemente ellos no tenían terapia antidotal. Mientras se realizaba el traslado, ellos me preguntaban si se podía considerar alguna estrategia terapéutica para el manejo de la hipertensión. Claro que sí. La mejor alternativa es prazosin. Esto evidentemente como un bloqueo de los receptores alfa. Más que utilizar, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? El captopril, incluso sublingual, que no sirve. El captopril, manejarlo en dosis única, no sirve, ¿eh? No sirve para el control de esta hipertensión. Nos vamos un poco más al enfoque fisiopatológico y es bloqueo de los receptores alfa. Eso sí nos podría servir para que la actividad autonómica no esté tan magnificada. La desventaja que el prazosin me da fenómeno de primera dosis. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez, bueno, que cuando tú le das por primera vez a este paciente el medicamento te puede llevar a hipotensión. Entonces hay que tener cuidado con este fenómeno de hipotensión ortostática, que se vaya a parar, que se vaya a sentir mal. El uso de nitrovasodilatadores, pues destacaría muchísimo si el paciente está persistente en lo que sería la hipertensión arterial y la terapia multisistémica. Bien. ¿De dónde son? ¿De dónde me hablan? Entonces, ese es uno de los puntos importantes a considerar, ¿sale? ¿Sirve o no sirve? Claro que sí, porque podríamos limitar esto. Y podríamos limitar incluso medicamentos que al final no nos darían tanta ventaja. Por ejemplo, yo he visto pacientes que tras la administración de benzodiazepina podemos modular un poco la enfermedad, pero cuando le paso el Aramin Plus, ahí viene el efecto de depresión neurológica, ¿no? Inicialmente me servía, pero ahora ya tengo un paciente más dormido porque le pasé 20 miligramos de diazepam por la agitación y ahora lo tengo sedado, ¿no? Hay que estar ahora vigilar la situación. Vemos acá una situación, vemos acá las alteraciones autonómicas y vemos que los aspectos importantes tratar de definir, ¿no? Que la terapia soporte en cierto momento te puede ayudar mucho al paciente. Si hay compromiso neurológico y falla respiratoria, intubar al paciente te va a dar mucha ventaja. Si está convulsionando, trata de contener la actividad convulsiva, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones después de esto, no? Si hay una falla en la soporte ABC, intuben al paciente y ventilen al paciente. Si el paciente cayera en una condición de estatus epiléptico, creo que una de las recomendaciones que pudiera dar son las siguientes, ¿no? Utilizar un GABAérgico como la benzodiazepina. Recuerden que es un facilitador de la actividad de lo que sería el sistema GABA, pudiera llegar a contener la actividad convulsiva. Pero si no, nos pasamos a otros tipos de fármacos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el propofol. Quizá la peridoxina se utiliza para otras situaciones, ¿no? Porque es promotor de lo que es GABA a partir de ácido glutámico y se utiliza más en isoniazida que en envenenamientos por animales de ponzoña por actividad convulsiva.
El propofol, la ventaja que tiene, aparte de tener una inducción de sedación inespecífica, posiblemente a través de los receptores GABA, pero no se sabe específicamente cómo actúa, tiene otros beneficios, ¿no? Puede llegar a bloquear parcialmente lo que sería la actividad neuroexcitatoria por lo que sería glutamato y aspartato, bloqueando el receptor NMDA y AMPA, ¿no? Y el coma barbitúrico, considerado como un GABA-mimético. El concepto acá, GABAérgico, es facilitador y GABA-mimético, simulador. Un GABAérgico sería un diazepam y un GABA-mimético sería tiopental o pentobarbital. Bien. Y sirve el DFH. El DFH técnicamente lo único que generaría más complicaciones. No hay un foco epileptógeno que apagar con el DFH, entonces no tiene una buena respuesta en el control de las convulsiones. Que aquí hablamos más de una disfunción global, una disfunción en el sistema nervioso central más seria, más profunda. No es el paciente epiléptico que llega a una fase descompensada porque sus canales de lentos de sodio están disfuncionando. No es eso, ¿no? Tampoco tiene un efecto protector de membrana, eso no. Bien, aquí vemos, por ejemplo, en un síndrome de delirio agitado, es muy raro verlo. Yo la verdad lo menciono nada más porque he visto un par de casos de envenenamiento pensando en un centuroides, no en la región de la Ciudad de México, en donde pudiéramos llegar a tener complicaciones. Se me hace que son de Nayarit, ¿no? Y sí son bien peligrosas, vírgenes, hasta las que vienen de allá, ¿no? Bien. Bien, vemos acá. Bien, aquí vemos lo que sería el paciente que está hemodinámicamente inestable. Hay que definir, ¿no? Este modelo conceptual aplica para cualquier emergencia, pero haciendo esta consideración vamos a marcar aspectos importantes. A lo mejor falló la tubería, o a lo mejor falló la bomba, le falta volumen, hizo un choque vasodilatador distributivo, como menciona ahí, o la bomba está fallando, tiene alguna arritmia cardíaca, o está con una contracción inadecuada para sostener el gasto cardíaco este paciente. Bien, entonces estas cosas definen cuáles son las opciones terapéuticas que vamos a considerar. Bien, en complicaciones en ofidismo. Ofidismo, pues ya vimos, es un síndrome clínico asociado a la mordedura de un ofidio. Aquí tenemos, hablando de ofidismo, tenemos dos tipos de serpiente venenosas, que es los elápidos y los vipéridos. Y aquí también hay una subclasificación. En vipéridos está crótalos, el botros y anquistrodon. Y aquí vemos en el lápiz, tenemos en los micros y microroides, el representante es la coralillo, y aquí vemos la pelamis y hidrófilos platurus, ¿no? Esto verdaderamente sí existen en el Pacífico. Recuerden que estas serpientes se encuentran en todo el Pacífico, a las orillas, allá como en Asia, Australia, Nueva Zelanda y todo lo que sería América. Pero bueno, nos cuenta un biólogo que hizo una recopilación tratando de buscar si anecdóticamente había casos de envenenamiento por estos hidrófilos platurus, y menciona que solo hubieron 2 reportes en más de 100 años. Se fue a buscar de manera así obsesiva a ver si habían algunos casos, y solo había reportado 2 casos en más de 100 años. Entonces, no es tan frecuente, lo ponemos ahí de adorno, pero no crean que vamos a encontrar a cada rato ese tipo de envenenamientos. Lo que sí son de importancia es, acá vemos el crótalos, que es el más importante en nuestro país, y vemos, a ver, me detengo tantito, dicen que no se ve la presentación. ¿Sí se alcanza a visualizar, doctor? ¿Sí se alcanza bien? Sí, sí. Y ahí salió alguien comentando. Gloria López. Ok, perfecto, bien. Vemos acá ahora el contexto del veneno. El veneno, vamos a poner en términos generales, si hablamos de vipérido, citotóxico, va a actuar a cualquier punto de daño celular, pero hay algunos que pueden llegar a tener, por ejemplo, más efecto miotóxico, coagulante, desfibrinizante, hemorrágico, necrosante, nefrotóxico, edematizante, ¿no? Por ejemplo, el Botrops, que es uno de los más peligrosos, ¿no? El crótalos, pues también tiene efecto miotóxico, nefrotóxico y neurotóxico. Eso va a depender, ¿no? También qué tipo de especie sea. Bien. En el ápidos,
Aquí el único lápido que tenemos es la Coralillo, aunque pues bueno, la neurotoxina va a generar un síndrome miasténico hasta el efecto de parálisis, asfixia y muerte en el paciente. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero pudiera haber animales exóticos, ¿no? Coralillos, ¿no? Perdón, cobras, que no es tan infrecuente pensarlos, ¿eh? Los síndromes clínicos, están viéndolo acá. Cuando pensamos en bipédidos, me dará manifestaciones locales como dolor, edema, síndrome compartimental, mionecrosis, bien. Aquí vemos lo que sería vemos acá las manifestaciones, las más peligrosas: la fuga tisular, lesión renal, miocardiotoxicidad, hepatotoxicidad, rhabdomyolisis, lesión renal aguda secundaria, ¿no? Y la muerte del paciente. Vemos acá en el lápido son las manifestaciones neurológicas principalmente. Los grados de envenenamiento, pues ya lo mencionaba en algún momento, si ya tuvieron una sesión completa. Aquí, mira. ¿Ya se ve, doctores? ¿Por ahí falló algo? Sí, ya se restableció la imagen y el audio. Perfecto, muy bien. Ahí vemos entonces el monitoreo que vamos a hacer. El monitoreo está enfocado en lo que es los daños críticos, ¿no? ¿Qué va a decir? Pues el recuento de los reticulocitos, ¿no? El CUMS, si ustedes quisieran, ¿no? Entre otras. También si genera plaquetopenia hay que estar atentos, porque hay que estar viendo el recuento plaquetal, la biometría hemática, entonces es importante. Los tiempos de coagulación con seguimiento del NR es importantísimo. La elevación de la CPK por la rhabdomyolisis que se va a presentar y la probabilidad de lesión renal. Bien. En la química sanguínea está la creatinina y el hacemos contaminada. En fin, bien. Algunos fiscales acá que se hiciera que pues, es de la Ciudad de México, ¿no? Hay naturaleza y vean cómo dejó al paciente, porque como era alcohólico, vamos a ver, permítame. Como era alcohólico, este paciente, vamos a ver, tenía ya hepatopatía. Y miren, la zona equimótica alcanzó la espalda, la región de tórax, y habíamos administrado dosis adecuada. Vemos aquí otro que le quiso dar beso a la serpiente. Le dio un besito, pero le mordió la boca. Entonces, este paciente llega aquí al Hospital Juárez, en menos de 2 horas ya tenía compromiso respiratorio. Recuerden, el estridor es el que le marca, el que nos marca que hay un potencial riesgo de muerte por obstrucción de la vía aérea.
y este paciente llegó con estridor. Apenas pudieron intubarlo. Oiga, doctor, pues si tenemos el antídoto, ¿qué creen? Nos detiene la fuga tisular al 100%, detiene los elementos más críticos. A pesar el edema en la vía aérea, pues compromete, ¿no? Pero el edema en los brazos no compromete tanto la extremidad. Vemos acá que el paciente tiene que estar intubado y tiene que pasarse la terapia antidotal. Siempre que tengan el riesgo de que haya comprometido la vía aérea, intuben al paciente. Cada cuello y parte superior pudiera comprometer lo que es la vía aérea. Tenemos acá otro caso de una dermonecrosis. Esta dermonecrosis por mordedura de un crótalos, gracias, por mordedura de un crótalos acá. Esta paciente era de Honduras, vino de los migrantes de Honduras, y ella se quedó en una zona de Texcoco, estaban en el campo, en una zona de ahí, y llegó a las 20 horas de evolución. La paciente no coagulaba, estaba tiempos indetectables, INR estaba en 9, estaba mal la paciente. Entonces, vemos acá, aparte de la complicación de la coagulopatía, tenemos acá un efecto de dermonecrosis, ¿no? Que la paciente pues tuvo que estar manejándose. Otra de las complicaciones que vemos son las tonterías que a veces puede llegar a hacer las personas. Por ejemplo, esta imagen que se encontró en las redes sociales donde a una persona que le muerde el pie, le meten el pie dentro de un pato, como que cortan el pato, matan al pato, meten el pie en el pato y amarran al pie con el pato. Ahí llega este pato, miren, ahí está esta imagen. Terrible imagen que, pues, dice que para neutralizar el veneno, ¿no? No entendí ahí la situación, pero bueno. Okay. Dentro de las complicaciones, vemos, son muchas, ya las he mencionado previamente, me adelanto a estas diapositivas y me voy a las hematológicas, que son de gran relevancia. Bien, las toxinas pues pueden estar ligadas a las que activan el sistema de coagulación, metaloproteinasa, serinproteasas y lecitina tipo C. Bien, los síndromes asociados a coagulopatía son las siguientes: la coagulopatía consumo inducida por veneno, microangiopatía trombótica y la coagulopatía anticoagulante. La que destaca por las serpientes en nuestro país es la coagulopatía por consumo inducida por veneno, VIC se llama. La segunda pudiera encontrarse, pero esta puede ser una reacción idiopática, sería la microangiopatía trombótica. Bien, esto, como ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, la coagulopatía de consumo. ¿Por qué el sistema de coagulación se viene abajo? ¿Por qué el recuento de algunos factores como protombina, factor 10, factor 5 se vienen abajo? Esto está ligado directamente porque algunos elementos, enzimas, y esto puede llegar a activar. Bien, aquí vemos entonces el tratamiento estará enfocado a dar antídoto, porque el antídoto va a tener toda esta cascada fisiopatológica. El evento de coagulopatía generalmente pudiera estar ligado al tiempo, a la vida media del veneno, que puede variar entre 60 y 90 horas, más o menos, un poquito más. Pero hemos tenido casos como de falla en la coagulación pasado las semanas. Tenemos ahí que no llegamos a entender hasta de 2 semanas después, el paciente vuelve a recaer en un efecto de coagulopatía, que hay que tener cuidado qué es lo que está pasando, ¿no? No que siga el veneno, sino posiblemente estemos hablando de una disfunción en lo que sería su sistema de coagulación. Bien, no es lo mismo coagulopatía inducida, coagulopatía de consumo inducida por veneno de la serpiente a una coagulación intravascular diseminada. Y esto está relacionado a que en ciertos puntos se corrompe el sistema de coagulación, bajando los niveles de algunos factores. Factor 10, factor 5, la protombina también baja, ¿no? Y es ahí donde se disminuye estos elementos que son indispensables para el sistema de coagulación. ¿Cuál es el riesgo del paciente? Pues bueno, estará ligado a fenómenos de cuadros hemorrágicos, que ahorita vamos a ver cuáles son los síndromes hemorrágicos asociados a esta coagulopatía inducida por veneno.
Y aquí vemos que hay muchas serpientes en el mundo que pueden dar el AVIC, pero también tenemos otras anticoagulantes o algunas otras, ¿no? Como la microangiopatía trombótica. Y vemos aquí algunas toxinas relacionadas a la hemostasias, algunas son procoagulantes, anticoagulantes, fibrinolíticas, de interacción con las paredes, es decir, vasculíticas, actividad plaquetaria aumentada, ¿no? Y lo que sería también activadores de proteínas plasmáticas. Los síndromes de sangrado pueden ir desde un síndrome o un sangrado menor, como gingivorragia, epistaxis, pero también pudiera haber hemorragia gastrointestinal, ¿no? Hematemesis, rectorragia, con descenso de la hemoglobina. Hemorragia intracraneal, esto puede ser por una condición ya de base del paciente que pueda ser favorecido, un detonador hacía falta nada más. En este caso, la coagulopatía y se presenta el sangrado cerebral. Hemorragia traumática quiere decir, ante un trauma incluso menor, puede llegar a presentar un sangrado mayor, generarte una zona equimótica extensa, un hematoma grande o un trauma craneoencefálico que pudiera ser leve, el paciente manifestar un sangrado mayor, ¿no? En este caso hay un elemento que te está generando un riesgo mayor. Y vemos aquí la hemorragia mayor. El paciente puede sangrar y sangrar con un descenso significativo de la hemoglobina a rangos por debajo de 6.5 y que comprometa ahora sí la función orgánica. El tratamiento para esto, pues una de ellas es utilizar el antídoto lo más pronto posible, ya que después de 6 horas se habrá desencadenado ya el fenómeno de la coagulopatía en mayor o menor grado. Sabemos que esto va a depender del contenido del veneno, ¿no? Y de la evolución, ¿no? Define la evolución del paciente. Pero recuerden, después de 6 horas y no ha utilizado una terapia antidotal adecuada, bien clasificada la lesión, una dosis adecuada, tendremos que monitorear al paciente. Y no solo eso, tendremos que hacer un reemplazo de factores de coagulación con una meta terapéutica de un NR menor a 2.0 para evitar, en la medida que se pueda, los sangrados. Ahora, si el paciente tiene un sangrado crítico, es decir, el paciente sangró a nivel intracraneal, recuerden que el INR tiene que descenderse a 1.2 o menos el INR. ¿Sale? Eso es lo que se menciona en los lineamientos, ¿no? Ante una situación de un EBC hemorrágico o una hemorragia intraparenquimatosa cerebral asociado a un fenómeno de coagulopatía. Bien, la dosis que se va a considerar acá es mejor los factores de coagulación completos, es decir, el plasma fresco congelado es mejor que a lo mejor un concentrado de complejo protombínico o utilizar fibrinógeno y algún otro elemento, no. No hay nada de evidencia de eso. Entonces el plasma fresco congelado que tiene todos los elementos del sistema de coagulación, que no está depurada, pues nos puede dar mayor beneficio. La dosis es de 10 a 15 mililitros por kilo, no más de 1000 mililitros, y esto se puede pasar en 4 horas. No hay que pasar una cada 6, no, nada. Aquí vamos a dar la dosis plena, hay que dar una dosis de ataque para tratar de mejorar el INR y tener monitoreado cada 12 horas el INR por lo menos y los factores de coagulación, ¿no? O tiempos de coagulación, perdón. La microangiopatía trombótica puede llegar a asociarse a un proceso que se llama anemia hemolítica microangiopática trombocitopénica, ¿no? Y esto también asociado a un proceso urémico agudo, ¿no? La causa es incierta, en algunas situaciones se puede llegar a presentar. Es decir, le mordió una especie de serpiente. Incluso a veces este tipo de reacciones pueden estar suscitadas a otro tipo de respuesta, no solo asociada a envenenamiento, ¿no? ¿Qué hay respecto al manejo de las complicaciones? Recuerden, las complicaciones se dividen en locales y sistémicas. Si es local, maneja la herida. La fasciotomía, ahorita platico con ustedes de eso. La hidratación, la alcalinización, antimicrobianos, reanimación hídrica, hemoderivados, terapia vasopresora, ventilación mecánica. Lo que sea necesario para mantenerlas, para contrarrestar las complicaciones que se están suscitando a nivel sistémico. Bien, ¿la terapia soporte se vale? Claro que sí. Algunos pacientes pueden llegar a tener complicaciones graves. Por ejemplo, este niño, el edema que está desarrollando la fuga tisular, generó un descenso leve de lo que es la creatinina. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la función renal pudiera estar deteriorada si hay una fuga tisular grave. Y hay que dar manejo con terapia de reemplazo renal, ¿no?
Este paciente que pues terminó intubado, ¿no? Porque le quiso dar un beso a la serpiente, terminó intubado por compromiso de la laringe, ¿no? Obstrucción de la vía aérea. Y algunos otros casos, aquí tenemos este paciente, le fue muy bien tras la mordedura de una naja, pero este paciente, esta naja no lo quiso envenenar, ¿no? Como que sí le tenía cariño. Tenemos otro caso de una naja que sí quiso matar a su dueño, fue el año pasado. En este caso sí llegó muy grave. Este paciente no llegó grave, es trasladado de Malinaco para lo que es el López Mateos, no, el ICEMIN de Toluca, y después fue trasladado hacia lo que es aquí al Hospital Juárez de México. Fue un caso que le fue bien, tuvimos el terapia antidotal y tuvo buenos resultados. Creo que tendrá como 3 años este caso. Bien, y aquí le dimos seguimiento. Es un tipo que tenía 200 especímenes de serpientes. Y la verdad es que, pues, dijo que había cometido el error porque, pues, el ratón, al momento de querer dárselo, el ratón se movió y se puso nerviosa la cobra y le da una mordida a él, pero como que solo le quiso dar la mordida sin inocular nada. Afortunadamente, si no, hubiera muerto en la primera hora, primeras 2 horas. Y bueno, vemos acá este diagrama en donde vemos cómo se va desarrollando la lesión renal asociada a rhabdomyolysis, ¿no? Que es una de las 2 complicaciones que voy a fortalecer ahorita en la sesión. Vemos aquí la polimerización de las proteínas de Tansdorfa, la necrosis epitelial de las células tubulares de la nefrona y cómo se lleva el conglomerado de estas células, ¿no? Se distorsiona la arquitectura, como pueden ver, a nivel celular, y después viene desprendimiento de las células y obstruye el tubo, ¿no? Es la necrosis tubular directamente por el envenenamiento, pero también puede ser por hipoperfusión, que puede estar asociada a ambas situaciones, ¿no? Las complicaciones, aquí vemos, ligadas a la rhabdomyolysis, nos puede dar lesión renal, hay que dar tratamiento con líquidos y definir cuál es la causa, ¿no? Si es por hipoperfusión, dar mejoría en la que es la perfusión sistémica. Si es por mioglobinuria, rhabdomyolysis, hay que mantener los protocolos basados en la rhabdomyolysis. La CID, que puede aparecer de manera tardía, igual, mantener lo que son el sistema de coagulación, con los factores de coagulación con plasma. El síndrome compartimental, ahorita vamos a ver que se tiene que dar seguimiento del proceso isquémico. En población pediátrica puede estar en riesgo. Vemos acá la hipercalemia, otra complicación, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipovolemia, hipercalcemia, que aparece de manera tardía, ¿no? Cada una de ellas se tendrá que enfatizar para lo que es el manejo de la rhabdomyolysis y sus complicaciones. Aquí vemos esta imagen en donde se estuvo monitoreando la presión intracompartimental y donde se evalúa el beneficio o no de una fasciotomía, ¿sirve o no sirve? Técnicamente, la mayoría de los autores hoy día están convencidos de que no sirve la dermofasciotomía, la fasciotomía. Aunque yo voy, en lo que pueda mencionarles es 2 cosas. Una, que aquí en el Hospital Juárez nunca ha hecho una fasciotomía por mordedura de serpiente. Desde el 2007 que está en activo lo que es el Centro Toxicológico en el Hospital Juárez de México, desde el 2007 no se ha hecho una fasciotomía. Y tenemos centenares de casos de mordeduras de serpiente. Pero punto número 2, yo no voy a satanizar el proceso de fasciotomía, ya que en algunas situaciones, en ciertas instancias, pudiera requerirse, y más si no se tiene la terapia antidotal. Aquí vemos esta referencia, y más, miren, aquí se menciona que se requeriría cuando la presión compartimental rebasa 55 milímetros de mercurio. En esta referencia del 2011 de Clínica Toxicology se mencionan que en 640 fuentes, y aquí vemos desglosado todas las fuentes que se consideraron, se concluye que la fasciotomía no resuelve la necrosis muscular y que no hay evidencia clara hasta ese momento que la fasciotomía disminuye el riesgo de síndrome compartimental. ¿Sale? Es lo que se menciona en algunos autores como el Goldfrack, 2 cosas, ¿no? Si el paciente tiene un aumento de la presión compartimental arriba de 40 milímetros de mercurio, el proceso sería mantener elevada la extremidad, aumentar la dosis de favoterápico, se puede utilizar la dosis de manitol de 0.5
a 1 gramo por kilo en dosis única, se infunde en 30 minutos, se espera 60 minutos y se revalúa otra vez la presión compartimental. Como es difícil medir la presión compartimental, nos basaremos en parámetros clínicos como medición de lo que sería la circunferencia de la extremidad en las zonas compartimentales. Otra cosa, evaluar la sensibilidad, el llenado capilar distal, la evolución del dolor, si ha progresado, ha mejorado o ya no siente nada la extremidad, pues evidentemente. La cianosis también puede estar considerada, ¿no? Entonces es clínico a veces tomar esa decisión. Por eso medir los perímetros, medir las circunferencias de la extremidad afectada es muy importante porque tenemos esa debilidad de lo que es la medición del compartimiento. Ahora, la fagoterapia es indiscutible que va a prevenir la fasciotomía, ¿eh? Es indiscutible. Esto es lo que ha sacado y que muchos autores y casi todos los expertos de la red toxicológica en mordedura de serpiente dicen lo mismo, ¿no? Y los autores a nivel internacional también. Si tú das una dosis antidotal adecuada o si el paciente no alcanza una dosis adecuada para corregir el envenenamiento, tú reconoces lo que sería el síndrome compartimental, tienes que reclasificarlo y administrar una dosis antidotal, ¿sale? Que puede variar mucho, 10, 15, hasta 20 viales en la siguiente dosis, dependiendo de la característica clínica del paciente. Pasarlo mínimo en 30 minutos, ordinariamente en 60 minutos, para tratar de frenar o contrarrestar esto, con estas medidas que ustedes están viendo. Bien. Después viene el síndrome miasténico de debilidad muscular aguda. Aquí vamos a considerar algunos aspectos importantes, ¿no? Hablamos de la neurotoxina alfa, que tiene un efecto similar al curare, que es una planta ya de Sudamérica. Vemos acá que la serpiente lápido tiene una neurotoxina alfa, que tiene actividad presináptica y algunos dicen presináptica postsináptica, ¿no? Y me va a dar una parálisis craneocaudal. Quiere decir que los primeros síntomas van a aparecer en alguno de los pares craneales, como la ptosis palpebral o la oftalmoplejía, ¿no? Visión borrosa, visión doble, ¿no? Estos son de los más importantes, ¿no? Bien, y aquí vemos que después vemos acá que abarca otras músculos de la cara y después el cuello. Se queda el cuello. Bien, la clasificación de nuestro lápido coral se divide en moderada y grave. Ver aquí es importante. A ver. El aire. No. Pues, Vemos estas fasciculaciones. Fíjense, ya. paciente, Es la casa que está toda. este paciente está con esta se correlaciona más con crótalos escutulatus. Este es un caso extraordinario de un crótalos escutulatus en donde las fasciculaciones predominan en este paciente, ¿no? Por la neurotoxina que Abre tiene. los ojos. Creo que es una crotoxina, si no mal recuerdo, la que genera este tipo de neurotoxicidad en el paciente, ¿no? Aquí tenemos el paciente y aquí tenemos la bonita serpiente que han mencionado. Esta es una naja cautia y el paciente ya intubado tras el paro respiratorio y las convulsiones que presenta tras mordedura, pero de una cobra, ¿no? El coralmín, aquí vemos el coralmín, pudiéramos llegar a tener los grados de envenenamiento y las dosis, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente llega a tener manifestaciones de compromiso cardiorrespiratorio? Que eso es lo que más nos preocuparía. La terapia soporte, ¿puedes sacarlo adelante? Sí. He visto algunos compañeros, de repente médicos, que
nos limitamos a dar el paso de la terapia ABC. No nos debemos de detener, porque en muchas ocasiones, y más en Coralillo tenemos que ir vigilándolo, monitoreando neurológicamente al paciente. En algún momento pudiera necesitar el soporte ventilatorio, ¿no? Hay un caso en Costa Rica, creo que sí, allá en Centroamérica, en Sudamérica, no me acuerdo, en donde habla del tiempo en el que aparecieron los síntomas de compromiso neurorrespiratorio en un paciente tras mordedura de coralillo. Y resulta que pasaron 20 horas tras la primera manifestación después de la mordedura. En teoría, en nuestro país, la coralillo que nosotros, las coralillos que tenemos, pues no solo es una, son muchas especies de coralillo, pueden llegar en promedio a comprometer neurorrespiratorio al paciente 5 horas, pero puede ser más, puede ser más. Y ahí el monitoreo es importante. En el momento que el paciente requiera, la terapia ABC es la solución. Por último, nos vamos en complicaciones con loxocelismo. El loxocelismo, pues bueno, es una alteración fisiopatológica, un síndrome de envenenamiento asociada a la mordedura del género Loxoceles. Y esto me puede dar complicaciones tanto locales como sistémicas, como la dermonecrosis y lo que sería el loxocelismo cutáneo visceral o cutáneo hemolítico, ¿no? Los retos en loxocelismo es el diagnóstico incorrecto, tratamientos inadecuados, no protocolos infalibles, la terapia específica. Hoy algunos autores en el mundo dicen que es controversial. Yo lo pondría en duda eso. Yo creo que sí es efectiva, pero bueno, hay que ir evaluando ese punto. Y a veces la terapia ABC es lo que puede llegar a sacar al paciente, ¿no? La estigmatina D, que es la necrotoxina, te puede llevar a complicaciones como el proceso de hemólisis, coagulación intravascular diseminada y la lesión renal aguda, ¿no? Y esto es por mecanismos directos. El loxocelismo sistémico se manifiesta independiente del tamaño de la lesión. Uno de los grandes errores que hemos visto hoy día, que las fascitis necrotizante las están confundiendo con loxocelismo. El paciente tiene evolución de 24 a 48 horas y tiene una extensión de toda la extremidad con un edema grave, muy secretor, con lesión renal, con lesión hepática, chocado, lesión pulmonar intubado, y lo primero que piensan es el loxocelismo sistémico. El loxocelismo sistémico es como muy delimitado a lo que es la anemia hemolítica, la CID y la lesión renal. Y puede llegar a complicaciones, pero son extraordinariamente raras. Comparando la mortalidad en loxocelismo a una fascitis necrotizante, el loxocelismo tiene una mortalidad de 3.6, 3.4% a nivel mundial, principalmente con las loxoceles que son las sudamericanas, que son las más agresivas, y una mortalidad contra lo que es una fascitis necrotizante de un 85% más. Entonces, hemos visto incluso diagnósticos finales de muerte en pacientes erróneas catalogadas como loxocelismo, cuando era una fascitis necrotizante por evidente evolución en 48 horas. El loxocelismo es muy lento, genera una dermonecrosis que para que se genere o se limite la escala necrótica puede llegar a pasar más de 7 días. Eso sí, la lesión puede ser pequeña, pero tener anemia hemolítica, coagulopatía, o CID y lesión renal aguda, ¿no? Bien, no tiene nada que ver con el tamaño de la lesión, ¿no? Las manifestaciones importantes acá sería fiebre, náusea, vómito y dolor urente, que es de moderada intensidad. La hemólisis aquí la tenemos como uno de los puntos claves, la CID y la lesión renal aguda, y aquí tenemos las características que vamos considerando. Limitar la lesión y la terapia soporte. La terapia antidotal aquí yo creo que se lleva el 100% del beneficio. Ante un paciente con la evidencia de una placa livedoide, que es una imagen violácea en el centro, pálida, intermedia y una zona eritematosa, más fiebre, náusea, vómito, dolor urente, más manifestaciones sugestivas de hemólisis como la anemia hemolítica, hemoglobinuria, el descenso de las plaquetas con elevación de los tiempos de coagulación, elevación de los ácidos de la creatinina específicamente, hay que hacer la consideración de la terapia antidotal lo más pronto posible. Todo lo demás se puede limitar. La terapia soporte puede sacarnos al paciente, pero el tiempo es importante. Nos llevaría a una progresión lenta de la enfermedad y pues a una terapia soporte prolongada, ¿no? Y aquí el costo-beneficio pudiera ser más a favor de la terapia antidotal. Vemos acá
¿Cómo se hace el diagnóstico? Reconociendo la araña, la placa libedoide. Vemos acá dos elementos importantes, ¿no? Vemos la morfología piriforme del cefalotórax de la araña, lo que serían los 3 pares de ojo, que está aquí central y 2 laterales, y la imagen de un violín invertido, ¿no? Que esa es la característica crucial. Pero bueno, esto no todo lo tiene, no tenemos todos la habilidad para reconocer este arácnido. Vemos acá la placa libedoide, esto sí es clínico, que va a evolucionar una escara necrótica en el transcurso promedio de 7 a 10 días. Vemos acá lo que tengo que monitorear, hemólisis y lesión renal, y lo que no se puede hacer es la determinación de esfingomielinaza D por estudio de MISA. Bien. Todas estas terapias se han utilizado para lo que son intervenciones que pudieran mitigar la evolución de la enfermedad. La dapsona se tendría que utilizar solo en el losocelitismo cutáneo porque en el sistémico no sirve y aparte te puede llevar a condiciones como hemólisis, o sea, si el proceso ya te genera hemólisis y das la dapsona te puedes engañar tú mismo, ¿no? Con el proceso de hemólisis. También te da metamorbinemia, así que tendrás que considerar monitoreo toxicológico para que la metamoglobina nunca llegue a 3, porque si llega a 3 tendrás que suspenderlo. 3%, ¿no? De metamoglobina. Granulocitosis y anemia plástica. Estas son otras complicaciones. La terapia antimicrobiana no está considerada ni como profiláctica ni nada. Parece ser que no genera infección, a menos que una escara necrótica y una úlcera al final de la evolución de la enfermedad se sobreagregue una infección bacteriana. Los esteroides no dan beneficio, aunque ahora sí, por recomendación de la maestra Escalante y algunos otros expertos, se pueden considerar para algunos losocelismos sistémicos con un proceso vasculítico grave. Los antihistamínicos no tienen beneficio, a menos que presente un fenómeno de rash, una especie de reacción de hipersensibilidad que en algunos pacientes hemos visto, pudiéramos darle los antihistamínicos. Sería la única recomendación. La cámara hiperbárica no ha tenido beneficio. Inhibidores de la proteasa, las tetraciclinas, solo hay 2 estudios en modelos animales en donde se mencionó que las tetraciclinas pueden inhibir algunas metaloproteasas encargadas de la dermonecrosis, pero solo fue en modelos animales, no hay nada descrito en modelos humanos. La analgesia sí, porque sería benéfico porque en la primera semana el olor urente puede alcanzar moderada a severa intensidad. Hay un reporte en la literatura del uso de opioides en infusión tras un dolor intratable, dice ese artículo, ¿no? Y se tuvo que utilizar terapia de infusión de opioides para contener ese dolor. En términos generales, el dolor moderado puede ser manejado con paracetamol y algún otro analgésico, como lo que es el dextroprofeno, pero también existe sus análogos en equipotencia. Recuerden que si tuviéramos que considerar 3 AINES, serían ketorolaco, dexketoprofeno, ketorolaco y diclofenaco, que son en equipotencia buenos. La terapia eléctrica, la presión positiva no sirve, la presión negativa, sistema VAC no sirve, porque el sistema VAC se utiliza para úlceras secretoras o excretoras, ¿no? Más específico. Pero la úlcera que se genera en el losocelismo es una úlcera seca. La hermonecrosis tiene una evolución de úlcera seca, a menos que se infecte, ahí cambia todo el contexto. Entonces, no serviría el sistema VAC o la presión negativa. La terapia de soporte sabemos que sí, es una de las herramientas importantes y algo que a lo mejor cambia de la evidencia de las guías de práctica clínica. Tuve la fortuna de trabajar con la maestra Escalante, en apoyo también con el doctor Gustavo López, para la realización en el 2011, las guías de práctica clínica. Entonces, donde vimos que era la tardía era la mejor, de 4 a 8 semanas, pero hoy se sabe que cuando la escara ya está limitada, se puede llegar a utilizar lo que sería la escarotomía de manera temprana, las 2 a 3 semanas. Y vemos acá el tratamiento tardío. Aquí hemos utilizado una herramienta que es la hemoglobina. Hay un estudio que se hizo con el doctor Mercado y la doctora Escalante y su servidor sobre lo que es 20 pacientes con úlceras crónicas asociadas al oxocelismo. La verdad es que fue en 5 años, fue complicado porque no hay tantos casos. Se utilizó sirve la hemoglobina porcina para reptilizar. En esos 20 casos se consideró o se define que hubo un tiempo acortado, un 50% en semanas, ¿no?
Más o menos la cura es de una úlcera, si dejamos el libre evolución, casi a los 3 meses, se alcanzó en 4 o 6 semanas la recuperación de las úlceras, ¿no? Entonces, parece que sí hubo beneficio, ¿no? Fue pocos pacientes, 20 pacientes, pero se hizo un ajuste en un modelo de investigación que se llama TED Student para darle validez a este protocolo y parece que sí funciona, ¿no? La terapia antidotal, ¿qué podría hacer? Contener todo el envenenamiento, claro que sí. Entonces, sí le dejamos un beneficio muy alto a esta terapia, ¿no? Y bueno, tenemos aquí, por último, la dosis del Reclusmin para adulto y niño. Vemos que se duplica para niños, ya sabemos por qué, por la superficie corporal y la dosis de envenenamiento, ¿no? 1 a 2 viales, dependiendo si es cutáneo o cutáneo visceral o sistémico para el adulto, y 2 a 4 dosis, 2 a 4 viales, ¿sale? Eso sería mi participación con ustedes respecto a lo que son las complicaciones. Ahí está la maestra Escalante y su servidor. Y aquí dejo los números, el número directo para asesorías telefónicas en caso de intoxicaciones y envenenamientos. Aquí tenemos también algunos correos en donde pudiéramos dar el apoyo de estas asesorías telefónicas. Y pues bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Madrigal. Si alguien tiene alguna pregunta, es momento de poderla expresar en el chat. Y si no, también pueden abrir su micrófono y hacerle la pregunta de manera directa al doctor. Por mientras, manda a la doctora María Enriqueta Victoria Sánchez del Estado de Veracruz. Saludos. Para adquirir los favoterápicos, doctor, se solicitan a las jurisdicciones sanitarias. Ahí llega el vínculo con el epidemiólogo jurisdiccional, por favor, o con el jefe de la jurisdicción. Sí, es correcto. Dice la primera pregunta, en el caso de coagulopatías por intoxicación, ¿cuánto tiempo podemos esperar la regulación de los tiempos de TP y de INR después de aplicar el tratamiento antidotal? Y otra pregunta serían los valores de TTP y TTPA, ¿no se consideran como criterio relevante? Las metas están basadas en los 3 parámetros que ustedes acaban de mencionar, pero la meta es el INR menor a 2.0. Sabemos que es un parámetro que nos habla de mayor riesgo de un evento hemorrágico más que solo el TP o el TTP, ¿no? Al final de cuentas es un índice, ¿no? En un índice que está validando este parámetro en general, ¿sale? Entonces el INR es importante. Si damos una terapia antidotal específica, correcta, a dosis adecuadas, plenas, podríamos hacer una recuperación del sistema de coagulación. Si ya está en una coagulopatía indetectable, como el caso de la paciente que vimos, en ese reporte, en esa experiencia que tenemos de caso, se recuperó a las 48 horas. El INR ya estaba en rangos de normalidad, casi en 1.6, si no mal recuerdo, y los tiempos estaban ya corregidos. Eran inicialmente indetectables. Entonces, yo creo que ahora sí, si queremos buscar un tiempo como criterio de resolución, sería 48 horas. Ahora, les voy a comentar algo, un caso que hubo en Hidalgo, de más de 120 viales que se le administraron a un paciente. Ese caso lo comento acá porque, ¿qué pasó con ese paciente? Pudieran haber sido muchos factores. De entrada fue un Botrops, y ese Botrops es maldito con lo que es el sistema de coagulación. Entonces, sí es coagulopático. Entonces, de entrada tenía un factor ahí ya el tipo de envenenamiento, ¿no? Por el Botrops. 2, se dio dosis inadecuada. En secuencia se dio dosis inadecuada y se llegó a un periodo de que favorecieron la coagulopatía. Pero el Botrops es vasculopático también, o sea que te va a generar un proceso inflamatorio grave. Si activas tú la lesión endotelial, vas a tener mayor probabilidad de que se perpetúe este fenómeno de coagulopatía, pero ya no tanto por el veneno, sino que ya permitieron llegar al caos, ¿no? Llegar al punto crítico de no recuperación. Ahí lo que se tuvo que hacer pues, es dar terapia de soporte. Ahí había fuga tisular, si no mal recuerdo, había coagulopatía,
tardía, ¿no? Ya no estaba asociada al veneno, ya estaba asociada al daño endotelial, yo creo, más que otra cosa, ¿no? Porque la dosis ya estaba arriba de 120 viales. Entonces, por ahí yo creo que el factor tiempo es crucial, ¿no? Definir factores como qué especie es, qué tiempo lleva, evolución, qué enfermedad, si tiene comorbilidades, si tiene hepatopatía crónica, ¿no? Como el caso del paciente. El caso del paciente de allá de Iztapalapa tenía una hepatopatía por alcoholismo, ¿no? Maldito alcohol. Ahí ese paciente, a pesar de que le administramos dosis correctas, hizo coagulopatía, pero porque ya tenía un factor predisponente. Siempre hay que individualizar un paciente. No hay un tiempo adecuado de decir, el doctor Madrigal me dijo que en 24 horas ya estaba resuelto esto. No, porque existen las variantes de cada individuo, comorbilidades, tipo de veneno, tipo de serpiente. La misma serpiente en género cambia, la misma serpiente en edad, la edad que tiene la serpiente, si comió o no comió, si está fíjense, si está en verano, si está en invierno, también cambia el componente del veneno, cambia todo eso. Entonces, es muy difícil definir. Lo único que les puedo decir es que el éxito está en el monitoreo que ustedes hagan. Si ustedes monitorizan bien al paciente y lo llevan a meta, independientemente si sea 24, 48, este paciente tardó 4 días, perfecto, 4 días tardó. Es muy importante. Ahora, otro punto clave que quiero mencionar en el sangrado y coagulopatía por coagulopatía, ¿no? Por esta coagulopatía inducida por veneno, ¿no? Es que a veces si hay sangrado, es una indicación de utilizar antídoto y plasma. No se pueden quedar solo con el antídoto, porque el sangrado puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Esto es otra cosa, que no piensen que el antídoto va a hacerlo todo. En un proceso ya complicado, tienen que pasar plasma y tienen que pasar la fagoterapia, ¿sale? Esas serían las recomendaciones basadas en esa pregunta que van a hacer. Gracias, doctor Madrigal. Muchas felicitaciones, doctor. Y la siguiente pregunta, ¿tiene que ver la edad de la araña, serpiente o alacrán para el envenenamiento, para el grado de envenenamiento del paciente? Perdón, no escuché bien, solo escuché al último nada más. Ok. Dice que si tiene que ver la edad del alacrán, araña o serpiente para el grado de envenenamiento a la persona. Ok. Los factores de envenenamiento enfocados a lo que es el espécimen, pues el arácnido, el alacrán joven, tiene menos ponzoña que el adulto, ¿verdad? Ahora, en arácnidos, aquí tengo muchas mujeres, perdón, el arácnido, las hembras son más venenosas que los machos, pero ese sería el número 2. Tercero, Dios, aquí me están regañando, perdón, es que aquí tengo puras mujeres tóxicas. Bien, siguiente punto que es muy importante, el arácnido, bueno, la serpiente, ya fui a investigar eso, por cierto. Algunas alacranes pueden decidir inocular o no inocular el veneno. Y dos, punto número 2, puede estar obstruidos sus conductos por los ácidos, el ácido alenóico que trae puede llegar a serla más viscoso y obstruirla, limitar lo que es el envenenamiento. En fin, hay muchas cosas que pueden, no solo la edad, no solo la edad del espécimen, es importante eso. Bien, eso serían de lo más importante, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿no? Sería lo más relevante de lo que acaban de preguntar. ¿Sí influye? Sí, claro que sí influye. Muchas gracias, doctor. Siguen llegando las felicitaciones a tu presentación, doctor. Parece que no hay más dudas. Estamos a tiempo ahí de alguna última que quieran colar. Excelente presentación. Otra felicitación. Parece que no hay más, doctor Madrigal. Agradecerles a todos que se conectaron y agradecer al doctor Madrigal que nos haya presentado el contenido de esta
esta presentación y que nos lo haya explicado, ¿no? No, gracias por la invitación, ¿eh? Gracias por la invitación, es un gusto. La próxima semana también con usted, doctor. Nos vemos por aquí. ¿Cuándo? Aquí yo la anoto una vez. Próximo el miércoles. 28. Perfecto. 28. Ah, es dolor, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ¿cómo manejo el dolor? Ah, perfecto. Muy bien. Les recordamos completar el formulario de evaluación posterior, por favor, y el llenado de la encuesta de calidad. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta Buenas luego, tardes a doctor. todos. Gracias. Gracias. Gracias, Adrián. A ver, qué saludos. Que tengan excelente tarde.